El caso clínico expone un paciente de 48 años, pensionado. El motivo de consulta es que desde hace 2 días presenta tos productiva espumosa rosada. Además, desde hace un mes presenta anasarca acompañado de astenia y adinamia. Respecto a la sintomatología del paciente, la tos productiva espumosa rosada es un acto reflejo que puede ser provocado voluntariamente. La tos productiva expectora es puto y cuando es espumosa y rosada indica edema agudo del pulmón. El edema agudo del pulmón es la acumulación anormal de líquidos en el intersticio y alvéolos pulmonares. Se dice que no es cardiogénico, cuando no intervienen factores como el aumento de presión hidrostática del capilar pulmonar por insuficiencia cardíaca congestiva. Toda situación que eleve la presión capilar pulmonar provocará un edema agudo del pulmón. La aparición del edema pulmonar puede ser secundaria a infarto agudo de miocardio o a insuficiencia cardíaca izquierda de cualquier origen. También se encontraron algunos hallazgos de consideración, como ruidos respiratorios, con crépitos gruesos bilaterales basales. Las crepitaciones corresponden a un ruido crucijante. Las crepitaciones gruesas son más intensas, de baja tonicidad y de mayor duración. Se generan con la apertura brusca de 2 compartimientos en la interfase agua-aire. Edemas periorbitarios. Edema palpebral que afecta a los párpados superior e inferior. Las posibles causas son hipotiroidismo, síndrome nefrótico, alergia, celulitis periorbitaria. Edemas generalizados en extremidades. El edema con fobia se produce por la acumulación de líquido en los tejidos. Al presionar el tejido firmemente por unos segundos puede producirse un hundimiento que persiste durante algunos minutos después de que el dedo se haya quitado. Anasarca. Es la acumulación masiva de líquido intersticial. Sus síntomas son dolor en el área edematizada y dificultad urinaria en genitales masculinos. Causas: falla cardíaca congestiva, falla hepática o cirrosis hepática, enfermedad y falla renal, malnutrición severa. Astenia. Es un síntoma constituido por la percepción de debilidad muscular, acompañado de malestar general y fatiga. Las causas son causas fisiológicas, envejecimiento, embarazo, ejercicio físico inhabitual. Causas psicógenas, ansiedad, estrés, depresión. El origen orgánico puede ser infecciones, hepatitis vírica, mononucleosis infecciosa, infección urinaria, enfermedades crónicas, enfermedades hematológicas, cáncer oculto, enfermedades autoinmunes. Adinamia. Ausencia de movimiento o reacción manifestada por falta de fuerza, debilidad, ausencia de actividad física y emocional, causada por trastornos fisiológicos, psiquiátricos o parálisis periódica. Al ver la depuración de creatinina disminuida que se relaciona con una alteración en la tasa de filtración glomerular, se puede explicar muchos de los síntomas que tiene el paciente. Un daño en la barrera de filtración glomerular permite que proteínas de gran tamaño pasen y por ende sean excretadas por la orina. Resultados como proteinuria en 24 horas aumentada, proteinuria en el examen citoquímico de orina y albúmina disminuida en sangre demuestran lo anterior. Cuando las proteínas son filtradas, su nivel de sangre disminuye, como lo ocurrió en el caso de la albúmina, ya que disminuye su absorción al ser excretadas por la orina, haciendo que la densidad de esta, la orina, aumente debido a la cantidad anormal elevada de sustratos que contiene. Al tener un problema a nivel renal, se entiende por qué la creatinina y el nitrógeno ureico, que son azoados, no se están excretando, sino que se están quedando en el torrente sanguíneo, lo cual se demuestra con sus valores aumentados en el hematograma. Los cilindros hialinos son cilindros urinarios compuestos por partículas solidificadas de restos de la proteína TAM-Horsfall, segregada por las células epiteliales de las nefronas. Generalmente son causados por deshidratación, ejercicio o medicamentos diuréticos. En este caso, como lo demuestra la alta densidad urinaria, la causa más probable de que el paciente presente cilindros hialinos es la deshidratación. El riñón es un órgano tóraco-abdominal, retroperitoneal y paravertebral que ejerce diversas funciones, entre las cuales resaltan la regulación del equilibrio electrolítico, la intervención en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la regulación del equilibrio ácido-base. En su borde medial es perforado por el hilio renal, que contiene vasos linfáticos, la arteria renal con sus ramas, la vena y la pelvis renal. El parénquima se subdivide en corteza y médula. Su médula se compone por las columnas de Bertin y la pirámide renal, cuyo vértice es denominado papila, y es perforado para drenar su contenido en los cálices menores, que se fusionan para formar cálices mayores, y estos a su vez la pelvis renal. Por otra parte, su corteza contiene rayos medulares y un laberinto cortical.
A nivel histológico, se puede ver que la médula renal es separada de la corteza por las arterias arcuatas, ubicadas en la unión córtico-medular. Estas arterias son ramificaciones de arterias interlobales, que a su vez provienen de arterias segmentarias, y ellas de ramas pre- y retropiálica de la arteria renal. Las arterias arcuatas se ramifican en arterias interlobulillares o radiocorticales, que penetran la corteza, y en arteriolas aferentes que se capilarizan en el glomérulo renal, vuelven a formar una arteriola deferente que puede dar vasos rectos que penetran a la médula o vasos peritubulares hasta que se capilarizan en vénulas. En la corteza se encuentran las nefronas, la unidad funcional a nivel renal, compuesta por un glomérulo renal formado a partir de la arteriola aferente y eferente, envuelta en la cápsula de Bowman, que posee una hoja parietal de epitelio plano simple y una visceral de podocitos, células cuyas prolongaciones, denominadas pedicelos, forman junto con la membrana basal, que tiene una lámina rara interna que repele proteínas por su carga negativa, y el endotelio capilar, la barrera de filtración glomerular, además de la porción tubular, que tiene el túbulo contorneado proximal, la porción recta descendente de la asa de Henle, la porción delgada descendente y ascendente de la asa de Henle, la porción gruesa ascendente de la asa de Henle, el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector, que se continúa y penetra hasta la médula, la papila renal y drena la orina en los cálices y la pelvis. La funcionalidad de la nefrona está regulada por el aparato yuxtaglomerular, formado por células de la mácula densa, células yuxtaglomerulares o de renina y células extraglomerulares también llamadas de lasis. Las células de la mácula densa están ubicadas en la unión del túbulo recto ascendente y el túbulo contorneado distal. Su función principal es sensar niveles de cloro y de sodio en la luz tubular. Las células yuxtaglomerulares o de renina están ubicadas alrededor de la arteriola aferente. Son leucocitos modificados que cuando sensan presiones bajas o una baja cantidad de sodio son capaces de liberar renina y angiotensina, de esta manera regulando el eje renina-angiotensina-aldosterona. Por otra parte, las células extraglomerulares o de lasis están ubicadas entre los capilares del glomérulo renal y, a pesar de que su función no es conocida del todo, se relacionan con el reflejo túbulo glomerular y con cierta función fagocítica. En la porción glomerular de la nefrona se filtra el plasma sanguíneo, donde en los capilares fenestrados de las arteriolas aferentes se permite el paso de iones, agua y péptidos pequeños a través de la barrera de filtración glomerular, produciendo en el espacio de Bowman un líquido ultrafiltrado que va hacia el poro urinario del corpúsculo renal, al túbulo contorneado proximal y continúa así su recorrido a través de la porción tubular de la nefrona hasta llegar al túbulo colector. En el túbulo contorneado proximal es donde ocurre la mayor tasa de reabsorción de iones. El sodio se absorbe en un 66% utilizando el gradiente de bombas de sodio-potasio ATPasa para entrar a la célula, utilizando a su vez transportadores SGLT1 y SGLT2, que permiten la reabsorción del 100% de la glucosa filtrada, teniendo en cuenta su límite fisiológico de reabsorción de 180 miligramos por minuto, de manera que luego la glucosa utiliza transportadores GLUT1 y GLUT2 para ingresar al torrente sanguíneo. Adicionalmente, existen intercambiadores sodio-hidrogeniones NHE3, que cuando son estimulados por angiotensina 2, permiten la absorción de sodio y secreción de hidrogeniones. El cloro se absorbe con cotransportadores junto con potasio, cuyo porcentaje de absorción es del 80%. Adicionalmente, la urea, el calcio ionizado, el fósforo, el ácido úrico y los péptidos restantes se reabsorben en esta porción. En el asa de Henle, el túbulo se hace prácticamente impermeable a los solutos y muy permeable al agua, de manera que ésta es atraída al intersticio hiperosmolar medular, permitiendo el funcionamiento del mecanismo multiplicador contracorriente, que se mantiene por la absorción de solutos en la porción gruesa ascendente del asa de Henle, de urea y otros iones como el sodio en un 25%, el potasio y el cloro, mediante cotransportadores sodio-potasio 2-cloro, así como de magnesio y casi nada de agua, de manera que el intersticio se mantiene hiperosmolar y permite la reabsorción de agua en el asa de Henle, y el líquido de la luz tubular llega al túbulo contorneado distal hipoosmolar. Adicionalmente, en el túbulo contorneado distal ocurre otro proceso de reabsorción de solutos, como el sodio en un 5%, el potasio y el cloro. Posteriormente, la orina pasa al túbulo colector, donde las células intercaladas son capaces de secretar hidrogeniones, potasio y bicarbonato, permitiendo la regulación del equilibrio ácido-base, y las células principales
que son capaces de secretar en respuesta a hormona antidiurética agua mediante acuaporinas, determinando la cantidad de agua a excretar o a retener por el organismo. La concentración y dilución de la orina es regulada por el mecanismo multiplicador contracorriente. Asimismo, interviene el mecanismo intercambiador, que permite que el agua que se reabsorbe desde las porciones delgadas de la asa de gel hacia la médula sea absorbida desde la misma hasta el vaso recto debido a la hiperosmolaridad del vaso. Además, la concentración de la urea en el intersticio medular y la acción hormonal de la aldosterona también influyen regulando su concentración. Las hormonas, por su parte, ejercen gran influencia en la reabsorción de solutos y agua y permiten que el riñón también ejerza influencia sobre el circuito renina-angiotensina-aldosterona para mantener la presión arterial. Este eje funciona con la activación del sistema nervioso simpático, que puede activar receptores beta-1 en el músculo cardíaco asociados a proteínas GS que aumentan el ionotropismo y cronotropismo. Arterias con receptores alfa-1 asociados a proteínas GQ para vasoconstricción, y a nivel renal estimula las células yuxtaglomerulares que tienen receptores beta-2 asociados a proteínas GS para liberar renina, que posteriormente se convierte en angiotensina 1 y luego por la ECA en angiotensina 2, convertida principalmente en el endotelio pulmonar. La angiotensina 2 tiene receptores AT2 tipo 2 que al estar asociados a proteínas GQ permiten en grandes cantidades hacer vasoconstricción de la arteria aferente, disminuyendo así la tasa de filtración glomerular, además de estimular intercambiadores sodio-hidrogeniones NHE3 en el túbulo contorneado proximal. Estimular en el hipotálamo la liberación de hormona antidiurética y en la glándula suprarrenal la liberación de aldosterona. La ADH es producida en la neurohipófisis y cuando es liberada puede estimular con receptores V1 asociados a proteínas GQ los vasos sanguíneos para hacer vasoconstricción, estimular la producción de canales ENaC y estimular a las células parietales del túbulo colector con receptores V2 asociados a proteínas GS que liberan GMP al fusionar canales de acuaporinas tipo 2, permitiendo así la reabsorción de agua. Podemos descartar los sistemas cardiovascular y respiratorio por las siguientes razones. Si existiese un fallo cardíaco, tendríamos un fallo en la contractibilidad y una disminución en la fracción de eyección, tendría que ser inferior al 50%. A su vez, el volumen latido estaría alterado, cosa que no se ve reflejada en nuestro paciente. Descartamos el sistema respiratorio porque aunque las venas pulmonares ejercen un flujo retrógrado que se va al intersticio pulmonar y altera la barrera hematogaseosa, se evidencia que la frecuencia respiratoria se ve aumentada a expensas de la compensación de esta y no a través de una falla pulmonar directa. El síndrome nefrótico es la manifestación clínica de la alteración de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular. Esto tiene diversas causas, como lo son la glomerulonefritis, es decir, la inflamación de la barrera, así como enfermedades autoinmunes que la ataquen y alteren su permeabilidad. Como consecuencia de la alteración de la permeabilidad de la barrera, se filtran grandes cantidades de proteínas, superando la cantidad normal de proteínas en orina, que debe ser de 3,4 gramos en 24 horas por 1,73 metros cuadrados. Y el paciente tiene unos valores mucho mayores, lo cual demuestra que el daño es de síndrome nefrótico y su fisiopatología, como se explica más adelante. En cuanto a la fisiopatología del síndrome nefrótico, la baja albúmina en sangre y la proteinuria se encuentran relacionados. En este caso, la afección se encuentra a nivel del glomérulo, específicamente en la barrera de filtración glomerular. Esta barrera está conformada por los podocitos, el endotelio del capilar vascular y la lámina basal. Además, esto explicaría que la osmolaridad sanguínea disminuyera y a su vez la presión oncótica, que es la presión que ejercen las proteínas sobre el agua. Debido a esto, el agua no puede permanecer en el compartimento vascular, sino que se sale causando edema generalizado, conocido como anasaca. A su vez, el hígado, a manera de compensación, promueve la síntesis de unas lipoproteínas como la LDL, y esto se ve reflejado en el aumento del colesterol sanguíneo. Este es el espacio de Bowman en el cual se estarían filtrando las proteínas en el síndrome nefrótico. Esta es la membrana de filtración glomerular constituida por podocitos, capilares y membrana basal del capilar. Los capilares son los que van a permitir la filtración de las proteínas.